En plena campaña política en el año 2015, todos los candidatos a presidentes o a cargos importantes empezaron a repetir con mucha frecuencia que la educación era una prioridad en la Argentina. Algunos estuvieron muy bien, se hacían acompañar a varios lugares con los que iban a ser sus futuros candidatos como ministros de educación. Los presentaban. Algunas personas que estamos dedicados a esta actividad hace muchos años, trabajábamos para que esos candidatos y para que los que iban a ser sus ministros empezaran a anunciar qué había que hacer en la Argentina para darle prioridad a la educación. Y nos pusimos muy contentos los que vivimos en el mundo de la educación porque escuchábamos alguna vez que alguien decía primero la educación. Pero bueno, saben ustedes que entre las campañas y la realidad, luego de los hechos de gobierno mayoritario en el poder o en la oposición, las circunstancias cambian y aparecen otras prioridades o nuevamente la educación pasa a un segundo plano, no digo por olvido, pero sí porque hay otros intereses. Pero de pronto en el 2017, el conflicto docente de la provincia de Buenos Aires y de otros lugares, pero especialmente el de la provincia, tuvo una explosión. Miren que hemos tenido años donde no han comenzado las clases durante muchos tiempos y también había disputas. Pero en este caso da la impresión de que el contenido del conflicto está unido a otras cosas que están alrededor de la educación. El tema de las confederaciones del trabajo, que luchan por otros temas, por el tema de la economía, por el tema del empleo, por el tema del salario, hay otras cosas. Y no les cuento cuando hubo que ver y observar a aquellos que no estuvieron el 24 de marzo, que hay que reconocer, hace años y años y años que no veíamos las imágenes de la década del 70. Esto es así. Bien, perdónenme esta introducción, es porque yo soy un enamorado de la educación y he invitado a una persona que es mucho más enamorada que yo de la educación y que tiene un gran respeto en el país y fuera del país. Es Guillermo Jaín Echeverri, médico, científico y académico. Primero fue decano de la Facultad de Medicina y luego rector de la Universidad de Buenos Aires entre el 2002 y el 2006. Es miembro de la Academia Nacional de Educación y muchas otras cosas. Ha escrito libros que él a veces no los recuerda al pasar, pero son los que a él le dieron en algún momento, por las verdades que contaba, por lo que había escrito, le daban una gran presencia ante la sociedad. Y la sigue teniendo naturalmente. Jaín Echeverri en estos días volvió a reaparecer, porque no responde a un partido político, no responde a un sector. Es él, es Jaín. Así lo conocemos todos como amigo y como gran educador. Gracias, Jaín. A ver, hay una nueva cosa en materia de educación. ¿Hay algo nuevo que explotó? ¿Tenemos mala memoria nosotros? ¿O vos creés que efectivamente acá empezó a moverse la cuestión educativa? Bueno, muchas gracias por la invitación en primer lugar y por el generoso comentario. Sí, daría la impresión de que esta vez se están discutiendo otros temas. El hecho de que se haya planteado, por ejemplo, el tema del ausentismo, es decir, pareciera que se va un poquito más allá de la cuestión salarial, que es lo que nos ocupa todos los años en el comienzo de las clases. Y el año pasado que hubo esta evaluación que ahora vamos a hablar, que es lo que más nos importa. Claro, pero en el fondo siempre persiste una cierta resistencia. La gente piensa que la educación es muy importante, pero cuando llega el momento concreto, ahí uno ve que no, en los hechos no es tan importante. ¿Vos crees que se arregla el tema salario y toda la cosa puede quedar igual que antes? Espero que no, tengo secreta esperanza que no, pienso que puede pasar, pero espero que no pase. De todos modos, es una instancia, por lo menos que yo creo que ha tenido una repercusión en el tema educativo como no ha tenido otras veces, y se ve por los programas de actualidad, entonces que toman ese tema, efectivamente deben tener alguna audiencia que lo sigue. Ahora, yo temo que el problema efectivamente cuando se resuelva y vuelvan a tener las clases normalmente, el tema disminuya.
Ayer yo escuchaba las opiniones de unos padres sobre los temas estos, y todos los padres se quejaban en la puerta de la escuela, no puede ser que el chico no tenga clase, yo tengo que ir a trabajar. La primera razón era una razón de comodidad, no era una cuestión de que el chico perdía esos días de clase. Se ha planteado que se van a recuperar los días de clase. Vamos a ver a fin de año si efectivamente no hay receso invernal y si se recuperan los días de clase. Los sábados, yo iba a clase los sábados. Claro, nosotros, los sábados. Claro. La prueba Aprender del año pasado, que yo creo que es un poco el centro de lo que me interesaría hoy conversar. ¿Qué impresiones te ha dejado? Bueno, en primer lugar, la primera vez que se conocen los resultados tan pronto, la prueba se hizo en octubre y se acaban de conocer los resultados, eso es muy positivo. Seriamente hecha, según las cosas que hemos visto, parece estar muy seriamente hecha. Y los resultados son los de siempre, es decir, no es ninguna novedad, la gente se sorprende, se manifiestan los políticos sorprendidos por los resultados. Bueno, no hay por qué sorprenderse, porque yo casualmente estaba mirando un artículo que escribí en el año 94 comentando la evaluación del 93, que fue el primer operativo nacional. Y se podría leer ahora porque es exactamente lo mismo. Tiene Han casi pasado la misma actualidad. 23 años, ¿no? Es mucho tiempo. Pero la gente que quedó en el camino es la que no se recupera. Ah, no, claro, cada año resultado van quedando en el camino muchísimo. Un punto que me parece importante resaltar es el hecho de que de cada 100 chicos que ingresan al primario, más o menos solamente 40 terminan la escuela media. A ver, 100 de 6 años, 40 terminan a los 18 años la escuela media. Efectivamente. Bien. Hay 60 que ya están afuera. 60 que ya están afuera. Esta prueba se ha hecho sobre los 40. Y si en esos 40, 20 tienen dificultades para entender lo que lee, casi 3, más de 30, 2 de cada 3, tienen dificultades para hacer simples operaciones matemáticas, bueno, ahí está visto el fracaso, porque si después de 12 años un joven tiene dificultades para entender lo que lee, o no puede hacer una simple operación de un porcentaje, o un cálculo simple, no nos está pidiendo grandes Pero yo te escuché decir a vos, esos son los que están en el sistema educativo. Por eso, los otros 60 no están. Por eso, esa crisis es en esos 40 que están. Imagínense lo que será en los 60 que ya no están en la escuela. De modo que la crisis es de una dimensión que no podemos imaginar. Así que a mí ese tema a mí me preocupa mucho. Y la gente tiende a no verlo con esa... ¿Por qué la gente tiende a no verlo? Son cosas que no queremos ver, porque en la vida nosotros estamos en esto y lo vemos, pero... hay otras cosas que no queremos ver. ¿Por qué no queremos ver? Primero, se lo pregunto a un médico. Primero que no es una prioridad. El otro día preguntaban entre las prioridades de los problemas que preocupan a los argentinos. No comienzo las clases, fue la última de 8 o 9 prioridades. Bueno, entonces ahí se muestra claramente, tendría que ser lo primero, porque si no se arregla ese tema, el resto es en vano. Ni el empleo, pues ni nada futuro, se va a arreglar. Nada. Por eso digo, me parece que ese es un tema importante. Y después que no hay una preocupación, yo siempre insisto con lo mismo, lo he comentado aquí contigo, siempre el mismo cuento, porque me parece que hay que estar la explicación de lo que nos pasa. Si uno le pregunta a los padres argentinos cómo está la educación en el país, los padres contestan que está regular, mal o muy mal. Así que la gente percibe que hay una crisis. Si a esos mismos padres se le pregunta si están satisfechos con la educación de sus hijos, el 70% contesta que está satisfecho, muy satisfecho con la educación de sus hijos. Eso lo dijiste en tu libro. En el año 99. En el año 99. Y las últimas investigaciones, 18 ese tema años. lo va siguiendo el Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Preguntan esas 3 cosas. Y después les preguntan si cambiarán a su hijo de escuela para mejorar la calidad. Y el 80% no lo cambiaría de escuela. Y eso se va, cada vez es más, la gente está cada vez más contenta con lo que le pasa. Entonces, ¿dónde está? ¿Quiénes son estos que les va mal en las pruebas? Pues yo he hablado muchas veces del país de los huérfanos. Estos chicos son huérfanos porque no tienen padres. La Argentina es el país que más huérfanos tiene porque nadie reconoce que sus hijos tengan el problema. Son los demás los que tienen el problema. La cosa no es así. Claramente no se ve que este problema esté afectando a cada uno, ¿no? El gobierno hizo esta prueba y cuando anunció los resultados, sin todavía conocer en profundidad todo, lanzó lo que llama un plan maestro de 108 medidas. Vos has leído alguno, todo, no sé, del plan. ¿Qué opinión tenés de eso, por favor? Bueno, me parece muy positivo que se planteen expectativas de futuro, metas de futuro. Probablemente se van a cumplir. Me parece un poquito ambicioso 108 metas, por ahí con 4, es decir, que los chicos salgan de la escuela sabiendo leer y escribir,
que tengan capacidad de abstracción que lo da el ejercicio de la matemática. No se estudia matemática para hacer las cuentas, se estudia para el desarrollo cognitivo. Que se puedan ubicar en tiempo y espacio histórico, ya con eso me parece que tienen las herramientas básicas como para hacer cualquier cosa, porque hoy esas herramientas no las tienen, y lo vemos nosotros en la universidad, se ve claramente eso, esas deficiencias. De modo que yo sería un poquitito más modesto, pero en fin, me parece muy bien que se planteen esas, ojalá se puedan cumplir todas. Ahora, un plan maestro que además ha hablado para el año 2006, para el año 2010, para el año 2004, cómo debería llegar, más allá del propio gobierno. Ahora, yo soy uno, y esto corre por mi cuenta, de los que dije, el gobierno tendría que llamar a los gobernadores y llamar a los partidos políticos que están en el Parlamento, poner el resultado de las pruebas sobre la mesa, y decir, señores, a ver, acá tenemos un plan maestro, ¿por qué no opinamos? ¿Por qué no sacamos leyes donde aseguremos los fondos de la extensión de la escuela, el horario escolar, las actividades complementarias, en fin, todo con un monto aproximado de inversión? Claro. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, por supuesto. Ser precisos. Tal vez lo que más, de toda esta prueba, lo que más ha mostrado, a mí me sorprendió un efecto tan grande, es el efecto que tiene la escolarización inicial. Que eso en realidad en otros países no se ve tan claramente, acá se ha visto muy claramente. Y es una de las propuestas que tienen de aumentar la escolarización inicial, que me parece muy bien. Pero, a partir de los 3 años. Ahora vamos a hablar de la otra etapa que conocemos nosotros, sí, a partir de la primera infancia. Me parece bien a partir de los 3 años, pero eso para ciertos grupos sociales es mejor que esté en una escuela que en otro lado. Pero otros a lo mejor está bien que estén en su casa, tampoco es cuestión de creer que la escuela va a resolver todos los problemas, ¿no? Y después yo veo un punto que me parece importante alertar, o por lo menos que se medite sobre esto. Ahora lo que se insiste es en esta idea de que las escuelas son del siglo XIX, los maestros del siglo XX y los chicos del siglo XXI. Está bien, es así, pero a lo mejor no estaban mal las escuelas del siglo XX, a lo mejor enseñaban a leer y escribir, digamos, los que salimos de esas escuelas tan tontos no salimos. Entonces, me parece a mí que esta idea de que la tecnología y el avance y la modernidad va a resolverlo todo, yo sería más cauto. Me parece que habría que plantearse objetivos más modestos. Que todo chico que salga de la escuela sepa leer y escribir, entienda lo que lee. Y para eso hay que hacer el esfuerzo. Para aprender matemáticas hay que hacer el esfuerzo, no es natural. Hay que hacer un esfuerzo. Cualquiera que aprendió algo, cualquiera, nosotros quienes nos ven que aprendieron algo, saben que le costó un trabajo, hicieron un esfuerzo personal, por supuesto, interesado por los docentes, apoyado por los padres, pero un esfuerzo personal. Y esa idea es una idea que hoy está en retirada, hoy pareciera ser que todo se va a resolver, todos se van a divertir, la van a pasar bien, y bueno, no siempre es así, a lo mejor hay que sentarse a hacer una tarea que es importante. La escuela tiene esa función, la de desarrollar esas capacidades. Vos coincidís con un profesor de Zaragoza que ha editado un libro que ha generado un debate en España terrible sobre aquello de que no es cuestión de que los chicos solamente se diviertan en la escuela. La mala educación se llama. La mala educación. Y sino que además... Muy parecido a lo que yo decía hace 20 años. Increíble. Y está diciendo, sí, pero por favor, la clase magistral, está bien, la clase magistral, si es mala no es magistral. Sí. Pero uno escucha a algunas personas que uno se queda absorto, claro, que vale la pena quedarse media hora escuchándolos. Por supuesto, por eso digo, en este afán de supermodernización tenemos que ser cautos. Obviamente que es necesario que tengan todos con sus computadoras, todo eso después es espléndido, pero no pasa por ahí, el problema pasa por los buenos docentes. Todos los países que han mejorado... Ahí vamos a hablar de los buenos docentes. Todos los países que han mejorado ¿Cómo conseguimos buenos docentes? Arrancando... desde el año que viene, muy exigente en la formación. La Argentina tiene ¿Cómo se dice exigente? 1.400 institutos de formación docente. Eso es un despropósito. Porque ¿cómo se va a garantizar la calidad de 1.400 institutos? Y la docencia se ha convertido en una alternativa. El que no puede estudiar otra cosa, estudia para ser docente. Y eso no puede ser. Por eso hay que poner altos estándares y al mismo tiempo también hay que reconocerlo después económicamente. Hay que volver a crear una profesión que sea socialmente valorada, y esa valoración social se va a manifestar en los salarios. Hoy los maestros ganan poco porque a nadie le interesa mucho lo que hacen. La gente quiere los cuidadores de la guardería.
los reclamos de los que no tienen clase. A veces no han tenido clase durante un año, durante varios meses en el pasado, y vamos camino. Los reclamos no es que le den a los chicos el conocimiento perdido, es que les reconozcan el año que no hicieron. Entonces me parece que ahí está, hay una hipocresía en el social muy importante, y eso se ve, inclusive se ve más marcado en los niveles socioeconómicos medios y altos, que no confían en la educación. Los pobres siguen confiando más en la educación como herramienta de ascenso social. Se señala la necesidad, hay un versus, el esfuerzo versus la estigmatización de que a un chico no se lo puede aplazar, hay que estar llevándolo, aunque no sepa, hacia adelante, frente a la ley del esfuerzo, y que tenga que superar vaya. Pero esto no significa un sacrificio a muerte ni que pierda la vida como en algunos países del mundo, no es necesario. Yo hace poco escribí un artículo que se llamaba El derecho a ser exigido. Yo creo que los chicos tienen derecho a que les exijamos, porque eso es una demostración de nuestro interés por ellos. Y de nuestro afecto, Claro, y de nuestro afecto. Si no les exigimos, porque no nos interesa, no nos importa. Y en esos momentos uno necesita tener a alguien que de alguna manera plantee metas, que le muestre del todo aquello de lo que es capaz. Yo creo que todos los chicos son capaces de aprender en la medida en que, obviamente, que estén bien alimentados y que además vean que su tarea es valorada. Ahora, Jaime, los padres. Uno habla de exigir, hay que comenzar por la casa. Por supuesto. En la casa hay que poner un poquito de orden. En la mesa es muy difícil hablar porque todo el mundo maneja el teléfono. Sí. Todo el mundo se levanta y se va cuando quiere. ¿Cómo se va cambiando esto para que los padres tengan una nueva, no digo autoridad, tengan un nuevo respeto por parte de sus hijos? Y eso ya es más difícil, no, es una tarea compleja, pero me parece que hay que mostrarlo. Estas pruebas de evaluación tienen esa virtud, que muestran efectivamente las falencias. El problema es que a mí me dicen muchas veces que se hace mucho diagnóstico y poco tratamiento. Sí, claro, pero el enfermo no se da por reconocido en el diagnóstico. ¿Y los padres van a conocer cuál ha sido el resultado en la escuela donde mandan sus hijos? No, porque eso está prohibido por ley. Está prohibido hacerlo público. Está prohibido hacerlo público, pero ¿podría hacerse en la escuela? A las escuelas entiendo que le van a mandar los resultados, pero se los van a mandar globalmente, a cada escuela lo que pasa en cada escuela. Sería bueno que los padres reclamaran. Es decir, si yo mandara un hijo a una escuela y le han hecho esa prueba en la que marcan ciertos estándares, me gustaría saber cómo ha respondido en relación a eso, porque no nos olvidemos que estos chicos, hablemos de los del sexto año, del quinto año de nación, que termina la escuela media, esos chicos ya están afuera, ya tienen su título, Todos esos, la mitad no entiende lo que leen, esos ya están en la calle o trabajando o queriendo seguir sus estudios superiores. Y bueno, a mí me gustaría saber dónde están. No se ve ese reclamo. Eso es uno de los signos que muestran que no hay reclamo. Los padres no están en la calle pidiendo que a los chicos les enseñen más, Están pidiendo otras cosas, como señalaba antes, que puedan entrar a la escuela para que ellos puedan trabajar, que no tengan que darse a cuidarlo en la casa, pero no hay ese reclamo. Y me parece que es una sociedad que no está privilegiando el logro académico, y eso es muy grave. Por eso hay que insistir en eso. Y hay un fenómeno que es, ya que hablaste del secundario, el último año del secundario. El último año del secundario, hay que reconocerlo, señoras y señores, es dramático. Muy dramático. Yo lo he definido como esa larga preparación para el viaje de egresados. La escuela media se ha ido convirtiendo en eso, en la preparación para el viaje de egresados, porque a nadie le importa mucho lo que se hace. Eso es muy preocupante. Pero en otros países, y vos lo sabés porque lo has explicado, claro. ¿Qué ocurre cuando se termina el secundario? No, y bueno, la mayoría tiene alguna prueba, alguna evaluación, algo que muestra a ver dónde están, porque eso es elemental para ingresar después a las universidades. Acá todos esos mecanismos de control no son bien vistos. En general, todo eso se ve como estigmatizando. No son bien vistos ni por los padres ni por los socialmente, profesores. Ni por los padres, los profesores y los dirigentes políticos, como ven eso. Los dirigentes políticos saben las encuestas, saben que cada uno de nosotros está satisfecho con la educación de los hijos. Y bueno, entonces, ¿para qué nos va a preocupar tanto? Esa satisfacción corta todo, Están satisfechos los que van a escuelas de gestión estatal y a escuelas de gestión privada, están satisfechos los que van a escuela media, escuela primaria, los ricos y los pobres. Después hay dos cosas que la prueba esta muestra bien. Primero, que no se ha conocido todavía, pero se sabe, la diferencia enorme entre las distintas provincias, que eso es intolerable, hay que hacer algo no puede ser que haya una diferencia abismal entre algunas provincias y otras. Ahí hay que hacer una intervención, algo hay que hacer, porque eso no se puede
es una cosa insostenible. Y después la diferencia de acuerdo al nivel socioeconómico, eso es marcado. Ese es el mejor predictor del rendimiento. Los de mayor nivel socioeconómico rinden muchísimo más que los de menor nivel. Eso también es, independientemente del tipo de escuela a la que vayan. Y eso también es un problema muy grave. Así que yo creo que da unas pistas para mostrar problemas que son básicos, centrales, y que me parece que hay que atacar así, hay que mostrar eso, a la gente hay que mostrarle eso. Luego está el tema de la primera infancia, que vos y yo conocemos muy bien, a través de la tarea de Abel Albino. Vino un chileno, Monkever, a la Argentina, dio conferencias, los que tuvimos oportunidad de verlo hemos quedado admirados por lo que este señor médico, economista, hizo en Chile durante 50 años, y el vuelco de Chile hacia ese país excepcional, donde la gente se moría en 1950, al llegar a los 15 años, la mitad de la población moría en el camino. Esto está probado, y actualmente casi no tiene mortalidad infantil, es algo que todavía Argentina no lo ha captado del todo. Yo creo que eso es fundamental. Tenemos que trabajar en esto. Y si no hay chicos alimentados no se pueden educar. Así que eso es clave, porque en los años iniciales del desarrollo inicial, esos son definitivos para el cableado nervioso y para la capacidad de entendimiento. Así que ahí hay que poner todo el esfuerzo. Desde la madre embarazada hasta los 3, 4 primeros años, ahí hay que poner todo el esfuerzo para que los chicos estén bien nutridos. No puede ser que la Argentina tenga la mitad de sus chicos pobres. Es un escándalo, es un fracaso 50. Nuestro de la dirigencia, no puede ser eso, en un país que produce de todo. Hoy escuchaba de Holanda que claro, que tiene 33.000 kilómetros cuadrados, es un poquitito más grande que Tucumán. Y la séptima potencia. Sí, claro, la séptima potencia y exportación de alimentos, el segundo en el mundo. ¿Cómo puede ser? Y bueno, esas son cosas inexplicables. Reciben, elaboran y retransportan. Claro, por eso me parece a mí que ahí hay que, eso ya debe llamar la atención. Y hay ingenio, hay creatividad de la población, eso lo ha ido creando la población. Sí, por supuesto, claro. Así que a mí me parece que ahí tenemos algunas, la evaluación esta ha dado oportunidad de hablar sobre algunos de estos temas. ¿Quiénes se tienen que juntar, Jaime? ¿Quiénes son los que dentro de poco tienen que sorprendernos? A ver. No, una tarea de difusión grande, que la gente empiece a pensar en su propia situación y que reclame. Esto tiene dos soluciones, o una dirigencia iluminada que dice hay que hacer esto, que no se la ve, o un reclamo social. Y me parece que hay que empezar a generar ese reclamo. Que la gente empiece a pensar que esto es realmente importante, que los chicos no van a la escuela solamente a pasarla bien, al campo de deporte, a hacer buenos amigos, que está bien que todo eso se haga, pero además van a aprender algo. Eso es fundamental, esa idea de que tienen que aprender algo me parece que es una idea que tenemos que volver a reconquistar y ver las dificultades que tienen los chicos que están en nuestro propio ámbito. Ahora, van a reclamar, por ejemplo, al colegio van a reclamar a los políticos o van a reclamar... Pero también a los señores que le estamos pagando por los cargos políticos algo tienen que hacer en esto. Sí, por supuesto. No estoy hablando del gobierno, estoy hablando de la dirigencia en general. Por supuesto. Se tienen que juntar un día y decir, en una mesa, esto es lo que tenemos. Seguro. Y discutir algunos de los planes. Temas, bueno, fundamentalmente me parece que pasa por la idea de la docencia. Si se mejora la calidad docente, va a mejorar la educación. Si se mejora la calidad docente. Va a mejorar la educación. No hay problema, no pasa por los aparatos que le pongan, que está bien que se los pongan, pero no pasa por ahí. Digamos, los teléfonos serán inteligentes, pero las personas tienen que ser inteligentes, porque maneja un teléfono no es inteligente. La tecnología no contagia inteligencia al que la usa, la usa, pero eso no quiere decir que tenga la capacidad como para crearla. Y los chicos tienen que adquirir capacidades que les permitan, además de ser consumidores, poder ser creadores también, poder pensar, espíritu crítico. Hoy se habla tanto de la creatividad, es un valor fundamental, sí, pero para crear hay que saber algo. Digamos, si a mí me hacen hacer un puente, se cae a los 2 días, pues no tengo ni idea cómo se hace un puente. Así, ¿qué puedo crear en el área de la ingeniería? Nada, pero porque no sé nada. En la educación haciendo bueno, por eso digo, porque no sé nada de eso, pero me parece a mí que hay que hacer un esfuerzo de aprendizaje antes de dedicarse a crear. Hasta para hacer una revolución hay que saber contra qué uno se rebela, ¿no? De modo que me parece a mí que esto ha sido es una instancia interesante, ojalá se siga profundizando el análisis. El tema económico, está bien lo que dice la ley que hay que contribuir con el 6%, que se ha estado contribuyendo. ¿Qué ha pasado? Se puso mucha plata, porque ahora se ha puesto mucha plata estos últimos años,
y pareciera que las consecuencias... Porque no depende solo del dinero. Obviamente, sin dinero no se puede hacer, pero depende del interés que hay detrás, de la organización, este tema de los docentes, que hay 5 docentes por cada cargo. Bueno, todo eso hay que reverlo. Hay que empezar a ver ese tema con seriedad, detenimiento y dispuesto a pagar los costos políticos que eso implique. No es fácil porque es un tema que es muy sensible y bueno, y los políticos tienen tantos problemas, enfrentan tantos problemas que muchas veces en el que la gente, reitero, no sale a protestar porque quiere más educación, me parece que tratan de tratar de superar la crisis. Sale por el trabajo. Claro. Pero no por esto. Me parece a mí que ese es un punto importante. Ahí tenemos un déficit cultural muy alto. Muy grande, porque además, por otro lado, la sociedad tampoco privilegia esos valores, eso es importante. Especialmente el artículo ese que comentaba, se llamaba "Quien dice que los chicos no aprenden lo que leen", como consecuencia de la evaluación del 93, y yo marcaba ahí una serie de parámetros en los que se veía que yo decía que sí, que entienden muy bien lo que leen la sociedad, no los libros, pero digamos el reconocimiento que tienen socialmente figuras que no tienen nada que ver con el desarrollo intelectual. Ahí nuevamente hemos pasado cuando empezamos dijimos ¿cuántos minutos? Mirá, fue una cosa, podemos quedarnos hablando muchísimo, porque hay cualquier cantidad de temas que no te he podido preguntar. Volveremos. Y la gente te quería preguntar seguramente si tuviera la oportunidad. Muchas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Seguí con tu tarea de esclarecimiento, sos un educador nato, la gente te escucha, te respeta, sos sencillo. Realmente es admirable la tarea que haces. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Director, un momento, y ahora viene el tema del medio ambiente. Prepárense porque también ahí tenemos algunas cosas importantes que hablar.